audio de Pensando Español. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensando Español, el podcast. Y hoy hablamos de viajes. Y para hablar del tema del día de hoy, obviamente, como siempre, presentamos a Liliana. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Empecemos de una vez con el tema. Viajar. Para ti, ¿es importante viajar o eres más bien de quedarte en tu ciudad? No, a mí me encanta viajar. Si por mí fuera, yo tendría vacaciones cada mes. Me parece súper interesante. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar de algunas experiencias dentro del tema de viajes. ¿Tú alguna vez has pedido un aventón? Pues lo que pasa es que yo viví en Estados Unidos 2 veces y en Estados Unidos pasa algo con el sistema de transporte público y es que no hay. Bueno, sí hay, pero en las principales ciudades, las más grandes, las metrópolis. Pero en las ciudades pequeñas, por decirlo de alguna forma, es muy difícil que tú tengas transporte público. Entonces sí pedí muchas veces aventón. Amigos, sobre todo, como será que me puedes llevar, o cuando ya venía para mi casa, será que me puedes igual traer, pero sí he pedido aventón por esas razones. Para nuestros oyentes que preguntan sobre qué es pedir un aventón, se refiere a pedir transporte. Cuando uno está al lado del camino y le indica a los carros que van pasando, a los conductores que van por la vía, que sí te hacen el favor de llevarte, ¿no? De manera gratuita usualmente. ¿Es común pedir aventones en Colombia? Yo creería que no. Yo diría que no, porque pues yo siento que nosotros somos como muy cuidadosos y sentimos que la seguridad muchas veces no es la óptima o lo que nosotros esperaríamos. Entonces es difícil pedir aventón. Yo supongo que hay personas que lo hacen, extranjeros y demás, pero en mi caso yo no he salido a la calle alguna vez y he pedido un aventón a cualquier carro que está pasando. No, no lo he hecho. Claro, tienes razón. Bueno, como cualquier expresión, pedir aventón tiene sinónimos u otras formas de decirse. Por ejemplo, ¿has escuchado la expresión echar dedo? Sí, de hecho aquí en Colombia de forma coloquial algunas personas te dicen como te va a tocar echar dedo porque no tienes para el pasaje o cosas de ese estilo. Es más bien una expresión común. Sí, sí, pues digamos que yo lo he escuchado con mis amigos y creo que las personas aquí, si tú les dices como toca echar dedo, obviamente dependiendo del contexto y demás, lo van a entender. Claro. ¿Sabes quiénes son unas personas que usualmente echan dedo? No, ni idea. Los mochileros. Ah, ok. ¿Sabes, has escuchado o has visto muchos mochileros en tu ciudad donde vives? En Bogotá, tal vez hacia el centro de la ciudad, que es la parte más turística, sí, creería que son mochileros porque están con sus mochilas, caminando, conociendo los puntos turísticos y demás. Creo que ahí sí. Y en otras ciudades también, pero igualmente, o sea, que sean puntos turísticos, muy, muy turísticos, ahí sí he visto personas mochileando. Para nuestros oyentes, mochilero se refiere a aquellos viajeros que usualmente viajan con mochilas o con maletas muy grandes y usualmente a un bajo costo. Creo que es como la connotación más popular de esta palabra. Sí, sí, si tú eres mochilero, em, es porque uno, pues vas a tener tu mochila todo el tiempo, lo que quiere decir que no vas a pagar hospedajes, hoteles y demás, sino que vas a estar aventurándote todo el día y la noche o donde vas a pasar la noche es un poco incierto, realmente, creería yo. Es esperando lo que traiga el día, las sorpresas del viaje. Sí, tal cual, esperando a dónde llegas, qué puntos conoces, las recomendaciones de las personas. Bueno, y en este tema del viaje low cost, a bajos costos, existe la expresión de pedir rebaja. Es muy común, ¿no? Los viajeros cuando se están quedando en algún lugar y están negociando el precio de la noche, pues usualmente se pide una rebaja. ¿Eres de pedir rebajas? Pero en mi país. No, no cuando viajas.
No, cuando viajo al extranjero, no. O sea, cuando viajo al extranjero creo que no simplemente pago lo que debo pagar porque no conozco las prácticas culturales de cada país. Entonces no me atrevo a hacer ese tipo de cosas porque no conozco los precios y demás. En mi país, en ciertos mercados como que tú entiendes que la dinámica comercial permite que tú puedas decirle como, oye, pero si llevo dos o tratar de pedir un descuento en ciertos ítems que estás llevando. En mi país lo hago, aquí no es tan extraño, pero cuando viajo al extranjero no. Bien, tú has dado ya la definición de pedir rebaja, que es pedir descuento. Y es muy común, una práctica yo diría común en Latinoamérica, como tú lo has dicho, en mercados muy específicos, muy locales, pero hace parte de la cultura y de la idiosincrasia de esta región del mundo. Ahora, cuando uno viaja, lo primero que debe hacer es comprar el billete. El billete de vuelo, el billete de tren, de transporte, en fin, el billete de bus. Con billete hay algo interesante y es que no es la palabra que se utiliza en todos los países hispanoparlantes, sino que hay otras expresiones. ¿Cuáles sinónimos conoces o has escuchado para billete? Pues es que si tú dices billete aquí en Colombia o donde yo vivo, en Bogotá, muy seguramente te van a dar un billete, pero un billete dinero. Te van a dar, mira, aquí pues la moneda son los pesos, entonces te van a dar 2.000 pesos, 5.000 pesos, que son las denominaciones de billetes que nosotros tenemos. Es poco común usar billete para comprar un tiquete, que es lo que nosotros decimos. Nosotros decimos como ya recibimos nuestro tiquete o mira, los tiquetes se compran allá. Entonces, por el uso que yo le doy a la palabra, supongo que tiquete es uno de esos sinónimos de los que tú hablas. Exacto. Ahora, cuando hablamos de billete, creo que es una expresión que en España, o es una palabra que en España sí se utiliza más ampliamente, no solamente para el bus, sino también para el tren, incluso para el avión. Para el avión nosotros decimos, como tú lo has dicho, tiquete o el ticket de vuelo, pero para un bus utilizamos más bien pasaje en el bus urbano. ¿Tú utilizas esa expresión? Sí, como, pues, digamos que, ¿cuánto cuesta el pasaje? No digo como voy a comprar el ticket. En ese caso, sí es como tengo que pagar el pasaje, o cuánto cuesta el pasaje, o tienes lo de tu pasaje. Es muy común en el transporte público usar esa palabra. Bueno, y nuestro título del día de hoy se refiere a dos ciudades que tú puedes visitar para aprender español, pero tienen obviamente un valor agregado cada una de ellas. La primera ciudad de la que vamos a hablar es una ciudad colombiana bastante famosa por su innovación hoy en día y es Medellín. ¿Has visitado Medellín? ¿Conoces esta ciudad? Sí, una de mis favoritas. De hecho, trato de ir al menos una vez por año a Medellín. ¿Cómo es el clima en Medellín? Perfecto. Bogotá es frío, por ejemplo, y no sé, la costa es muy caliente. Pero Medellín tiene una temperatura no muy, muy caliente, pero tampoco es frío, es como cálido, más calientico. Es un clima muy, muy placentero para nosotros los turistas, sobre todo. Bueno, pues de ahí el apodo que tiene esta ciudad, ¿no? La ciudad de la eterna primavera. Tiene un clima espectacular, diría yo. Sí, es soleada y aparte de eso, uno de sus principales atractivos son sus flores. De hecho, la feria más popular de Medellín se llama así, ¿no? La Feria de las Flores. Sí, señor. En agosto se reúnen todos los paisas, como decimos nosotros, a celebrar sus fiestas, sus tradiciones, toda la parte de flores, silleteros y demás. Desfiles. Bueno, ¿qué actividades puede hacer un oyente que visite esta ciudad? Eso depende de cada persona, pero Medellín cuenta con una amplia variedad de actividades y lugares por conocer. Entonces, pues si me preguntas a mí me gusta mucho Guatapé y la Piedra del Peñal, por ejemplo. Guatapé es un pueblo súper turístico, muy cerca a Medellín, acogedor, donde vas a encontrar una característica que no todos los pueblitos tienen aquí en Colombia, y son sus casas coloridas y llenas de arte y demás. Y en la Piedra del Peñal tienes un paisaje espectacular
con una historia que no les voy a contar para que se antojen y vayan. Pero es un lugar muy, muy lindo, te deja sin aliento. A mí me gusta también la comuna, porque ahí puedes ir por todo el tour de grafitis, conocer un poco más acerca de la historia y cómo Medellín se ha transformado de mil formas, desde una historia un poco violenta a ser ahora un foco de arte y trabajo en equipo que ha tenido la comuna como tal. Y ya, si quieres hacer cosas en la ciudad, está el Metro Cable, el Jardín Botánico, la Plaza Botero, muchísimo por hacer y realizar. Famosa por su innovación, precisamente tú lo has dicho. Medellín en el 2014 ganó un premio como la ciudad más innovadora del mundo. Precisamente creo que es vanguardia en Colombia y es una de las ciudades líder en esos aspectos de creación de empresas, de tecnología. Totalmente merecido. Medellín es una ciudad que se impone por la vanguardia y por las ganas de mejorar y de tener una ciudad linda. Es muy interesante ir a conocerla y saber un poquito de su historia, de cómo ha llegado a ser lo que es. Y también yo creo que la cultura de sus gentes. Es un pueblo bastante luchador, trabajador y muy con un sentido de pertenencia muy alto por su ciudad. Totalmente. Yo era un poquito reacia a ir a la Comuna, por ejemplo, porque pues la Comuna 13 tiene una historia difícil y muy violenta en mi país y pues son cosas que no me gusta mucho conocer y visitar, pero me convencieron y no, es algo totalmente diferente, es algo que te muestra cómo se puede renacer realmente de las cenizas y todo lo que han hecho en la Comuna merece la pena destacarlo y merece la pena conocerlo. Claro, no, es una ciudad que definitivamente uno debe conocer. Si viene a Colombia, infaltable, creo que está Medellín. Hablemos un poquitico de otra ciudad que es muy famosa en el mundo. Creo que es uno de los puertos más famosos en el Caribe y definitivamente una de las ciudades más bellas, Cartagena. ¿Has tenido la oportunidad de ir a Cartagena? Sí, señor. Cartagena es esa piedra linda de Colombia que todos queremos conocer. Llena de historia, colores, flores. Parece realmente distinta a las demás. Sí, está llena de historia. Las murallas son imponentes y ellas hablan por sí solas. Te muestran que estás en una ciudad que ha vivido y que tiene y tendrá el reconocimiento cultural y turístico de Colombia como tal. Hay un barrio muy famoso en Cartagena que se llama el barrio de Getsemaní. Es un barrio colorido, pero lleno de vida. Y en la noche creo que es donde muestra su encanto de una manera increíble y realmente asombrosa. Sí, señora, a Getsemaní llegan muchísimos turistas por su arte, porque en algunos lugares encuentras muchos grafitis, en otros encuentras como una calle llena de sombrillas, entonces es un spot muy lindo para fotos. Y aparte de eso, pues tiene una oferta gastronómica y en bares interesantes para conocer. Es uno de los barrios más populares y de los más visitados en Cartagena. Claro, es que es muy lindo ver en la plaza de la aduana, por ejemplo, cómo se presentan grupos musicales, bailes en vivo y la gente alrededor bailando al son de la música, algunos también pues degustando sus tragos favoritos, pero también con comida, ¿no? La variedad gastronómica o la oferta gastronómica es amplia en Cartagena. Sí, total. ¿Te gusta el pescado? Es el lugar para ir. Y si no te gusta el pescado, vas a encontrar otro tipo de platos y demás. Pero sí, es un lugar para visitar, conocer y obviamente comer. Bueno, yo diría que de Cartagena la joya de la corona es el Castillo de San Felipe. Es un lugar único porque te muestra la historia colonial y definitivamente es un lugar que te inspira a imaginar todos esos sucesos, todas las batallas que se presentaron
En la época de la colonia, de la independencia, precisamente Cartagena es conocida con el mote de la heroica, precisamente porque allá se libraron muchas batallas cuando España quería reconquistar lo que en ese momento era Nueva Granada. Así que, pues, definitivamente para visitar el castillo. Totalmente de acuerdo. Es muy lindo todo lo que has dicho de historia. Si estás interesado, si quieres conocer un poco más de historia, es el lugar para ir porque tienen recorridos guiados donde te cuentan cada, pues, qué pasaba ahí, los lugares, el por qué se ha vivido de esta forma. Pero aparte de eso, si te quedas hasta la tarde vas a encontrar un atardecer genial y hermoso. La foto es espectacular desde ahí. Y el clima, ¿no? El clima costero, caribeño, definitivamente Cartagena ofrece demasiado al turista. Es una ciudad que no se puede uno perder. Liliana, ¿te parece si pasamos a nuestra sección de preguntas rápidas? Claro que sí. Para nuestros oyentes que quizás no conocen en qué consiste esta sección, vamos a hacerle una pregunta al otro y este tiene 30 segundos para contestarla. Algo similar a lo que haría un estudiante en la prueba oral del examen DELE. Así que de pronto pueden utilizar esto como una práctica o como ejemplo de una respuesta y aprender vocabulario que demos en las respuestas. Adelante, Liliana. Dale, yo ya tengo la primera, pero antes queremos invitarlos a que en los comentarios nos cuenten cuáles son esas 2 ciudades que debemos visitar de sus países y, por supuesto, a que respondan las siguientes preguntas con nosotros. Primera, Daniel, ¿está listo? Dale, listo. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de viajar? Bueno, ventajas un montón. Primero, el aprender sobre la cultura del país o de la ciudad que tú visitas. Lo segundo es que tienes la oportunidad de disfrutar de la gastronomía de ese país. Y yo creo que la diversidad gastronómica es una de las riquezas más interesantes que tú adquieres cuando viajas. Y además, obviamente, practicar un idioma. Dentro de los inconvenientes, yo no lo veo como inconveniente, sino como un reto. Es el ahorrar, el organizarse económicamente para eso. ¿Tiempo? Bueno, la segunda pregunta es para ti. ¿Crees que viajar es una forma de educación? Sí, totalmente. Tú aprendes de cultura, practicas otro idioma, conoces otros lugares, su historia. Es una escuela. Viajar el mundo es una universidad. Te quedan 10 segundos. Mentiras. No, alarma. Sí. Bueno, lánzame tu pregunta. Claro que sí, ya aquí la tengo lista. ¿Piensas que has viajado mucho o no lo suficiente? Uy, no lo suficiente. He viajado, he tenido la oportunidad de conocer varios países en Europa, también acá en mi continente, pero creo que me falta viajar más. Por ejemplo, me encantaría viajar a Centroamérica, a Costa Rica. Me parece paradisíaco, hermoso. Me gustaría conocer un poco más sobre la cultura en Asia, quizás en Oriente Medio, en esos países que son un poco lejanos de nosotros, pero me gustaría conocer. Sí, totalmente de acuerdo. Nunca es suficiente. Sí, no creo que sea un momento, haya un punto en el que uno diga, no, ya viajé lo que tenía que viajar. No, yo creería que no. Bueno, es tu turno para tu segunda pregunta. Si pudieras, ¿a qué lugar del mundo te gustaría viajar? A Japón, a ojo cerrado. Me gusta el anime, no soy la más fan, no voy a decir eso, pero sí he visto varias películas, series y demás, por lo que me encantan los paisajes que se ven en estos, toda la parte cultural, el contraste que es Japón entre un Tokio súper moderno, pero un Kioto tradicional. Creo que es un lugar al que debes ir, debes conocerlo y saber por su historia y por todo lo que tiene para ofrecer. Claro, y lo que tú dices, creo que la diversidad cultural que ofrece, ¿no? Porque es como lo tradicional, pero lo moderno, lo histórico, Totalmente. Japón es un lugar de contrastes. definitivamente. Bueno, dale, pregunta. Listo. ¿Qué es lo mejor de viajar solo? Pues yo no lo he hecho solo, la verdad.
siempre he viajado en compañía, pero conozco algunas personas que sí lo han hecho. Me han contado que es positivo en cuanto a que te encuentras contigo mismo, en cuanto a que tú te das cuenta que puedes hacer muchas cosas, ganas independencia, ese sentido de poder hacer las cosas y de tomar decisiones. También, digamos, es chévere poder tomar decisiones a los lugares a los cuales ir sin consultarle tanto a alguien que de pronto no tenga tantas ganas de ir. Definitivamente es una experiencia para realizar. Bueno, también está en mi lista. Yo tampoco he viajado sola. He viajado sola en el avión, pero tan pronto llego hay alguien esperando. Entonces creo que no tengo ese chequeado. Pero es un reto que hay que hacer en algún momento. Claro que sí. Tu última pregunta, ¿qué ventajas tiene viajar en verano o en invierno? Mm, yo creo que en invierno el costo, por ejemplo, en Europa, sí, si estamos hablando de New York, es otra cosa. Obviamente todos los lugares son diferentes, pero en Europa siento que es un poco más accesible viajar en invierno porque pues no es la temporada alta y demás. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que hay muchos lugares cerrados, precisamente porque están en invierno. Y en verano, pues en verano la vida es otra cosa. Creo que tienes todas las opciones, restaurantes abiertos, todo abierto, pero pues tienes que tener en cuenta los precios, eso sí. No, y el ambiente en general en verano es mucho más alegre, ¿no? El tema de las vacaciones. Sí, ellos están en vacaciones, en todo el estilo de vida de vacaciones, entonces pues vas a encontrar gente en los bares, restaurantes y demás desde muy temprano, entonces sí es también muy interesante conocer ese punto, ese aspecto. Muy bien. Sí, claro, tú te unes al ambiente que de por sí ya está en el lugar. Bueno, Liliana, creo que estamos llegando ya al cierre de nuestro episodio del día de hoy y obviamente no queremos cerrar sin invitarlos a todos ustedes a que nos comenten esas ciudades que debemos visitar en sus países. Sabes que nos han escrito de varios países o nos han escuchado en Corea, por ejemplo, que es un lugar también muy interesante por conocer. No, pues con todas las ganas de saber qué lugares debemos conocer en estos sitios, la invitación está hecha. Mil gracias por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por tu compañía y a todos por oírnos aquí en Pensando Español. Nos escuchamos pronto. Chao.